Jesús subió del río y mientras estaba orando se abrieron los cielos y vio al Espíritu Santo que bajaba como una paloma sobre él y se oyó una voz que decía: Este es el Hijo mío, el predilecto, en él he puesto mi complacencia. Al día siguiente, de nuevo estaban allí Juan con 2 de sus discípulos. Al ver que Jesús iba pasando, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Esos discípulos siguieron a Jesús y al ver que lo seguían les preguntó: ¿Qué deseáis? Rabí, que traducido significa maestro, ¿dónde moras? Venid y veréis. Fueron y se quedaron con él. Cuando Jesús tenía unos 30 años, se dejó guiar por el Espíritu a través del desierto, donde estuvo 40 días y al fin tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Escrito está: No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la parte más alta del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque escrito está: Él dará órdenes a sus ángeles para que te guarden, te tomarán en las manos para que tu pie no tropiece. No tentarás al Señor tu Dios. Enseguida el diablo lo llevó a un cerro, le mostró las naciones del mundo con sus riquezas y dijo: Te daré todo el poder y la gloria de estos reinos si postrado en tierra me adoraras. Retírate, Satanás, porque escrito está: Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo lo servirás. Habiendo agotado todas las formas de tentación, el diablo se alejó de él. Oyó Jesús que habían encarcelado a Juan, por lo que, volviendo a la provincia de Galilea y dejando Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, cerca del lago, en los límites de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías: Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo sentado en tinieblas vio una luz grande, y para aquellos que estaban sentados en la región y sombra de la muerte, se levantó una luz. Entonces fue cuando Jesús empezó a proclamar la buena nueva de Dios. Hablaba de esta forma: El tiempo se ha cumplido y está ya presente el reino de Dios. Haced penitencia y creed en el Evangelio. Enseñaba en las sinagogas de los judíos y todos lo alababan. Se extendió su fama por toda Siria. Le traían todos los enfermos, los aquejados por males y dolencias diversas, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanaba. Y lo seguía un gentío inmenso de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán. Caminaba Jesús a la orilla del lago de Galilea, y allí estaban Simón y su hermano Andrés, que echaban las redes al agua porque eran pescadores. Jesús les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y con eso dejaron sus redes inmediatamente y empezaron a seguirlo. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, lo que quiere decir piedra. Poco más allá, Jesús vio a otros 2 hermanos, Santiago y Juan, que con Zebedeo su padre estaban en su barca surciendo las redes. Jesús los llamó y ellos también dejaron la barca y al padre Zebedeo con los ayudantes y empezaron a seguirlo.
Al día siguiente, Jesús resolvió partir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y le dijo: «Sígueme». Felipe era de Betsaida, el pueblo de Andrés y de Pedro. Felipe se encontró con Natanael y le dijo: «Hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, a Jesús, hijo de José, al de Nazaret». Natanael le replicó: «¿De Nazaret puede salir algo bueno? Ven y ve». Cuando Natanael llegaba donde Jesús, éste le dijo a él: «He aquí un verdadero israelita sin mentira». «¿De dónde me conoces?». «Antes de que Felipe te llamase, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». «Porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Verás cosas mayores que estas. En verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre». A los 3 días se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba en la fiesta. También fue invitado a las bodas Jesús con sus discípulos. Sucedió que se acabó el vino de las bodas y se quedaron sin nada. La madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús respondió: «¿Qué a mí y a ti, mujer? Todavía no ha llegado mi hora». Su madre dijo a los sirvientes: «Haced cualquier cosa que os dijere». Había allí 6 jarrones de piedra, de los que se sirven para los ritos de purificación de los judíos, de unos 100 litros de capacidad cada uno. Jesús indicó a los sirvientes: «Llenad las sidras de agua». Y las llenaron hasta el borde. «Sacad ahora y llevad al maestresala». Y ellos se la llevaron. El mayordomo probó el agua cambiada en vino, sin saber de dónde la habían sacado. Los sirvientes sí que lo sabían, pues habían sacado el agua. Llamó al esposo y le dijo: «Todo el mundo pone primero el buen vino, y cuando ya están bebidos, el peor. Tú has guardado el buen vino hasta ahora». Esta señal milagrosa fue la primera, y Jesús la hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria a sus discípulos, y ellos creyeron en él. Después de esto, Jesús bajó a Cafarnaúm, y con él su madre, hermanos y sus discípulos, y permanecieron allí solamente algunos días. Después Jesús subió a Jerusalén.